Les animo, hermanos, ahora a continuar. Estamos terminando la carta a los Efesios en esta serie que empezamos de las epístolas de la prisión o las cartas carcelarias, ¿verdad? Habíamos comenzado con Filipenses, ahora estamos terminando Efesios y después nos falta Colosenses y Filemón. Vamos a leer ahora entonces el capítulo 6 y vamos a ver hasta dónde nos permite hoy el tiempo. Para no extendernos demasiado, no vamos a afanarnos para terminar precisamente la parte de la instrucción, de la enseñanza para la iglesia, porque después ya solamente quedan los saludos finales. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Comenzamos exponiendo hoy desde los versículos 10 hasta el 13 del capítulo 6, del último capítulo. Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 13. Así dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, esta es la última parte de la instrucción o de la enseñanza para la iglesia, para los creyentes en esta carta. Y estamos viendo lo que el Señor nos enseña, su Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, para ser dignos del llamamiento, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Así como en la carta a los Filipenses, aquí también tenemos esta expresión por lo demás, hermanos. En Filipenses también habíamos leído eso en el capítulo 4, versículo 8, terminando la carta. Por lo demás, dice, esto como que indica que todas aquellas cosas, aquellos aspectos de la vida de santidad a la que somos llamados, ya no va a tratar aquí con detalle, pero para todo eso, incluyendo también aquello de lo que ya nos estuvo enseñando, como ser las relaciones entre hermanos, las relaciones entre esposo y esposa, padres e hijos, siervos y patrones. En todo eso, para afrontar las luchas del cristiano, en todos los campos de batalla es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ninguna batalla, hermanos, nosotros podemos afrontar, ninguna campaña en esta guerra espiritual solos en nuestras fuerzas. Ninguno tiene tanto conocimiento, ninguno tiene tanto valor, tanta convicción como para que solos nomás podamos emprender la lucha. En las batallas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nosotros tenemos muchos ejemplos que quedaron escritos para nuestra enseñanza, como dice el Señor, todo lo que se escribió quedó para nuestra enseñanza. Las veces que los israelitas creían de pronto que ellos se bastaban a sí mismos porque el enemigo parecía no ser muy numeroso. Hay un caso concreto en el libro de Josué, cuando hay un pueblo, una ciudad que se llama Ai,
H-A-I, así cortito. Y le dicen ellos a Josué, no, ellos son muy poquitos, así envía poca gente nomás. Como diríamos nosotros, son pan comido, ¿sí? Enseguida vamos a resolver ahí él. Pero fueron así en su arrogancia, en su soberbia y sufrieron una derrota catastrófica, vergonzosa, ¿sí? Y tuvieron bajas y todo así. Y el Señor les mostró que cuando Él no va delante como Jehová de los ejércitos, como el comandante en todos los movimientos de su pueblo, entonces ellos pueden ser así como fueron, pueden ser derrotados, aplastados, avergonzados. Pero cuando Dios iba con ellos, ellos siempre vencían al enemigo, aunque éste parecía ser más poderoso que ellos. Y muchas veces así, se enfrentaron a enemigos que eran mucho más numerosos, ejércitos gigantescos que llenaban así el valle, y ellos miraban y se asustaban, ¿verdad? Pero Dios les decía, no tengan miedo, ¿sí? No son ustedes los que van a pelear, ¿sí? Esta es mi batalla, ¿sí? Yo les voy a mostrar. Y así, como en el caso de Gedeón, por ejemplo, con un puñadito así de hombres vencían ejércitos enteros. Siempre cuando el Señor iba con ellos sucedía esto, y no como cuando los hijos de Elí, por ejemplo, eso está en primer libro de Samuel. Los hijos de Elí eran sacerdotes, ¿sí? Pero no eran conforme al corazón de Dios. Ellos estaban en rebelión contra Dios. Y ellos pensaban que por llevar el arca, así como una especie de amuleto, Dios ya estaba con ellos. Pero no era así. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que le llevemos en el corazón y que tengamos temor de Él, siendo obedientes en todo lo que hacemos. Que entonces sí, su Espíritu va con nosotros y va delante de nosotros para enfrentar la batalla. Dios no es un amuleto, no es que porque tenemos un objeto religioso en el auto o porque tenemos una Biblia abierta así en la entrada de nuestra sala y esas cosas, que el Señor ya nos va a cuidar. Así no funciona. Yo he visto muchos lugares, no sé si ustedes, donde hay un lindo lugar así preparado, una linda repisa o algo así, no sé cómo se llama, en la entrada de las casas, ¿verdad? Y hay una Biblia grandota así abierta, y una Biblia con los bordes así dorados, y esta también tenía los bordes dorados. Ahora ya tiene más bien, parece acarbonados, ¿verdad? Porque ya se le fue todo el polvito ese dorado que tenía del uso. Y hay Biblias que nunca pasan así, siempre parecen nuevas, porque están ahí abiertas, pero nunca alguien en la casa toma a leer eso, ¿sí? En una ocasión recuerdo, no hace mucho tiempo, estuve así en una casa compartiendo el Evangelio, y después me acerqué a esa Biblia y les dije, acá dice, y fui al capítulo 5 de Juan. Aquí dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, y les mostré el versículo y me dijeron, qué lindo, vamos a dejar abierto ahí ahora, ¿sí? Vamos a dejar abierto ahí ese versículo, ¿dónde está ese versículo? Y qué pena, ¿verdad? Porque no es, la Biblia no es para dejar abierto en un lugar, ¿verdad? Sino justamente para escudriñar, para desentrañar, para sacar toda esa riqueza, esos tesoros que están ahí. Así es como funciona. No funciona como una especie de amuleto, ¿sí? Un objeto que nos va a dar suerte en la casa. Así no es. Entonces el Señor nos manda, dice, fortalezcanse en su fuerza, en el poder de su fuerza.
Eh, Así que desde los tiempos de Abraham, después con Moisés también sucedía, con Josué, con Samuel y muchos otros, siempre ellos fueron enseñados a confiar en Yahvé o Jehová, a temerle a Él, a obedecerle, y Dios les daba la victoria. Es lo mismo en el campo espiritual hoy, hermanos. Los hijos de Dios combatimos en esta lucha. La otra vez hablábamos de ser soldados, ¿sí? Esa es una figura bíblica. Y como soldados estamos en una lucha, en una batalla espiritual, porque como leímos acá, no es contra fuerzas naturales, eso es lo que quiere decir contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. A veces nosotros creemos que nuestro enemigo es aquel que nos está poniendo algún tropiezo, puede ser nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino. Aquí la hermana estaba hablando hoy de vecinos que le hostigan, ¿verdad? Le hostigan porque viene a la iglesia. Pueden ser a veces los de nuestra propia casa, pero por todas partes, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que en nuestro propio ser interior también, ¿verdad? Nuestra propia carne, que es tan débil y tan expuesta a las tentaciones. Pero el Señor dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí?, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son, hermanos, los enemigos que tenemos. Ese es el enemigo que tenemos. Porque el mundo entero, dice, está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y con diversas estrategias, estratagemas, nos presenta batalla. Y cómo nosotros podemos enfrentar, y no en nuestra fuerza, hermanos, sino que en el poder, en la fuerza de Dios. Así es como el Señor nos manda. La armadura y todo el equipamiento nuestro tiene que ser espiritual. Les digo armadura y todo el equipamiento porque aquí habla de la armadura y habla también, por ejemplo, de la espada, ¿sí? La espada, y todo eso es el equipamiento de Dios para nosotros. No es nuestra armadura, sino la armadura de Dios, dice. Muchos cristianos conozco, y seguramente que ustedes también, viven vidas derrotadas, hermanos. ¿Y por qué eso? Justamente porque no vestimos esa armadura para salir a la batalla. Y hay otros que usan, parece, una parte de la armadura o una parte del equipamiento. Y aquí en este pasaje nosotros no leímos todavía. Yo les voy a leer para adelantar. En el versículo 18, por ejemplo, habla de algo muy importante. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia. Hay hermanos que creen en el poder de la oración, pero la oración por sí sola, hermanos, no es garantía de victoria. Miren lo que estoy diciendo. Aquí aparece la oración, ¿sí?, al final de la instrucción para vestir toda la armadura de Dios. Pero nosotros no podemos pensar que solamente porque hacemos una vigilia de oración, o porque hacemos una maratón de oración, o porque hacemos una cadena de oración, eso nos garantiza a nosotros alcanzar el poder, la fuerza de Dios. No, la oración por sí sola, hermanos, sin vestir la armadura de Dios, así como dice acá, no es garantía de victoria. Nuestras oraciones muchas veces pueden tener estorbo, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sabían que es así, verdad? ¿Sí? Entonces el Señor nos manda a ser obedientes a su palabra para que nuestras oraciones no tengan estorbo. No es que porque oramos nomás, o porque pasamos todo un día de rodillas, así. No, hay cosas
hay cosas que el Señor nos manda, hay actitudes que el Señor nos manda. Y esto, yo no voy a hablar tanto de eso hoy, pero sí vamos a mirar qué significa, así rápidamente, por lo menos subrayar algunas cosas hoy de esta armadura de Dios que Él dice que nosotros tenemos que vestir en esta lucha. Yo no estoy diciendo, no estoy menoscabando el valor de la oración, no es eso, hermanos. Al final vamos a hablar otra vez de eso si Dios permite, en el tiempo que hoy tenemos, por lo menos brevemente. Quiero entonces subrayar, destacar algunas de estas, de los componentes de esta armadura que Dios dice que debemos tomar para poder resistir, estar firmes, apagar los dardos de fuego del enemigo, soportar el asedio de las huestes enemigas. Lo primero que dice en el versículo 14 dice estar firmes, ceñidos con la verdad. Firmes y ceñidos con la verdad. La verdad que es el mismo Jesucristo y su palabra. De hecho, Jesús es el verbo, la palabra de Dios que se hizo carne. Y Él dijo en aquella oración en Juan 17:17, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la verdad. Y nosotros tenemos que tener amor a la verdad y a la práctica de la verdad, hermanos. Cuando Martín Lutero presentó públicamente aquella su famosa 95 tesis, dijo esto: por amor a la verdad. ¿Sí? Por amor a la verdad, él llamaba a discutir aquellas cosas. ¿Sí? No eran enunciados, eran tesis, ¿verdad? Eran cosas sobre las que él quería que se discutiera, ¿sí? Por amor a la verdad. En una ocasión también a mí me tocó recibir a una persona que estaba haciendo misión apostólica. Y llegó a mi casa y una de las preguntas que me hizo, yo le recibí, yo dije, esta es una oportunidad para hablarle a esta persona del Evangelio. Y llegó y entre una de sus preguntas me dijo, ¿qué es lo que qué usted le pediría a la iglesia? Me dice, a la iglesia. ¿Qué le pide a la iglesia? Y yo le dije, yo le pediría a la iglesia que se atreva a buscar la verdad en la palabra de Dios. Que se atreva a poner a consideración toda su doctrina a la luz de la palabra del Señor. Porque eso necesitamos, hermanos. Porque nosotros y el mundo religioso especialmente ama más a sus tradiciones que a la verdad. Así ya era en el tiempo de Jesús. Jesús les decía por eso, ustedes invalidan la palabra de Dios para hacer caso a sus tradiciones. Pero tenemos que amar la verdad, hermanos, y estar firmes, ceñidos con esa palabra de verdad, desechando toda mentira de nuestras mentes, de nuestras creencias, de nuestro hablar. Nuestro enemigo y esas huestes enemigas son diestras en usar la mentira, hermanos. Desde el Edén hasta ahora, el enemigo engaña para derrotarnos, para debilitarnos. Tenemos que ceñirnos con la verdad de Cristo y dejar de lado todo engaño, autoengaño también y engaño a los demás. Necesitamos santificarnos en la verdad que es la palabra de Dios. Después dice, y vestíos con la coraza de justicia. También aquí es la justicia de Cristo. Porque recuerden, es la armadura de Dios. La justicia de Cristo es la perfecta justicia de Dios para nosotros. Dice el Señor que no hay justo ni aún uno, ¿sí? Ni aún uno hay justo. Entonces, Dios, bajo el nuevo pacto, nos trae
aquella justicia que podemos alcanzar no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la justicia perfecta con la que nosotros somos llamados a vestirnos. Nosotros no podemos pelear en nuestra pobre justicia propia. No podemos reclamar nada a Dios basados en nuestros propios méritos, en nuestras buenas obras. Nos sirven para protegernos. La justicia de Cristo por medio de su sangre, sí. Y si estamos ceñidos con la verdad de la palabra de Dios, nuestra justicia es la justicia de Cristo. Si nosotros creemos en la verdad de la palabra de Dios, entonces nuestra justicia, la justicia de la que estamos vestidos como coraza, es la justicia de Cristo. No solamente nos protege esa coraza de justicia, sino que también nos da otra presencia. Es como alguien que estaba vestido de harapos y ahora está vestido distinguida, sobria, elegantemente. ¿Verdad que tiene otra presencia? Pero ¿de qué sirve que uno que estaba vestido así de miserablemente y ruinmente se vista de una manera distinguida si no cambia también su conducta? ¿Verdad? Hay un dicho popular que dice algo así como el mono o la mona, dice, aunque se vista de seda, mona queda, dice, ¿verdad? O mono queda, sigue siendo un mono, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando el Señor nos da su justicia, nos aplica la justicia de Dios que es por medio de Cristo, no nos deja seguir siendo lo que éramos. Dios no miente cuando nos declara justos. Él nos declara justos y también nos transforma. Nos hace, dice en 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas. Y nosotros somos entonces llamados a ser lo que ya somos hechos por el Señor. Así es, hermanos. No solamente nos reviste de su justicia, sino que también nos transforma, nos da otra presencia. En Gálatas 3:27 dice, con relación a esto, se aplica a esto que estamos viendo, dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, estamos revestidos de Cristo. Nos ha vestido con vestiduras de justicia, con vestiduras de salvación. Entonces corresponde vivir en Cristo. Romanos 13:14 también con relación a esto. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es, hermanos. Vístanse de Cristo, no provean más para los deseos de la carne. Por la fe creemos que Dios nos considera o nos cuenta como justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Pero no solamente nos considera, sino también nos hace, nos transforma. Lo que era imposible para la ley, dice, a causa de la debilidad de nuestra carne, es cumplido en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso el creyente verdadero, hermanos, es una persona transformada. Nosotros no podemos decir, yo soy ya creyente, yo ya soy salvo por gracia, pero seguir andando en la misma inmundicia, en la misma conducta desobediente en la que antes andábamos. Porque el Señor verdaderamente nos hace nuevas criaturas. El versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Qué hermosos son, dice el profeta Isaías, sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Hermanos, Dios nos ha reconciliado, ha hecho la paz por medio de Jesucristo, y nos dio también el encargo, la comisión para anunciar este evangelio que nos trae la paz. Que solo en Él hay paz, solamente en Él hay reconciliación, solamente en Él hay perdón de pecados, hay salvación. El versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La fe, hermanos, es el escudo en la armadura, en esta armadura de Dios. Con el escudo detenemos y apagamos las flechas, los dardos encendidos, los dardos de fuego del enemigo. Las mentiras, las dudas que pretende sembrar en nosotros, el engaño, las seducciones con que busca apartarnos del camino, podemos detener y podemos apagar con el escudo de la fe. ¿Por qué? Y porque la fe es creer lo que Dios dice, básicamente. La fe es convencernos y tener convicción de lo que Dios dice en su palabra, aunque no veamos. Creemos porque Dios dice. Es lo que así fue como como entró el pecado al mundo, cuando Satanás mintió, engañó a Eva y sembró en su corazón dudas acerca de la palabra de Dios. Pero el justo vivirá por fe, dice el Señor. La fe es el arma de victoria que tenemos, y tenemos que afirmarnos en lo que Dios dice y no caer en las trampas del engañador. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice acerca de esto, de la fe con la que somos victoriosos. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe. Por eso vivimos por fe, hermanos. La vida cristiana es una vida de fe, de creer siempre a la palabra de nuestro Dios, no solamente para acceder a la gracia por la cual somos salvados, sino para caminar todos los días. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Creemos en su dirección en nuestra vida todos los días. Versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, hermanos, es el casco. ¿Sí? Qué importante es el casco, ¿verdad? Especialmente nosotros vemos lastimosamente tantos jovencitos y mayores también, ¿verdad? Que se accidentan porque a veces en un accidente simple, por la falta del casco. Cuando yo era jovencito, recuerdo a un amigo que se llamaba Jesús, y andando en su moto, él por ahí, no sé qué pasó, pero tuvo una caída, ¿verdad? Una caída así, no fue un choque así, algo, y cayó, pero cayó sobre el cordón de la vereda, ¿sí? Y murió, ¿sí? Así murió, así de una manera tan inesperada como siempre es, ¿verdad? El Señor dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ese yelmo, ese casco es para proteger nuestra mente, que ha sido renovada por el mensaje de la cruz. La esperanza de salvación, dice en 1 Tesalonicenses 5:8, sabiendo que Dios nos ha puesto en Cristo para alcanzar salvación. Por eso tenemos certeza, tenemos seguridad, porque la salvación es para todo aquel que en Él cree
Y la palabra de Dios es la palabra del Espíritu. Es nuestra arma en la batalla. Tenemos que adiestrarnos en su uso porque la palabra está afilada con el poder de Dios. El yelmo de la salvación, seguros, asegurados en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos asegura nuestra salvación, la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 dice muchas cosas respecto a eso. Recuerdo, por ejemplo, que dice que el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Cualquiera puede decirnos lo que quiera decirnos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que somos salvos por la fe, a veces nos dicen, el que es ignorante de la palabra de Dios, dice, no, pero ¿cómo vas a decir que sos salvo? ¿Quién vos sos para decir que sos salvo? Yo no digo que yo soy salvo, hermanos. La palabra de Dios, el testimonio de Dios es ese. Porque el testimonio de Dios dice es este, que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así que por ahí, hermanos, eso es tener el yelmo de la salvación, tener nuestra mente completamente afirmada, renovada por la palabra de Dios, no por el testimonio de los hombres. Y entonces, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es nuestra arma en la batalla y en la que tenemos que adiestrarnos para poder presentar defensa y razón de la esperanza que tenemos. Terminando con el versículo 18, la primera parte habla de la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Qué poder tan tremendo es la oración del justo, dice Santiago. La oración del justo puede mucho. Siempre en comunión con el Señor, siempre reconciliándonos con aquellos que nos ofendieron o aquellos a quienes hemos ofendido, el esposo y la esposa. Le dice en primera de Pedro, la instrucción que le da al esposo para que trate correctamente, debidamente, como a vaso más frágil, dice a su esposa, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice. Porque muchas veces nuestras oraciones podemos hacer, pero tienen estorbo. ¿Qué tal si yo estoy pidiéndole al Señor sus bendiciones, pidiéndole su perdón y todo eso, pero yo no le quiero perdonar a mi hermano o a mi hermana? Todo eso, hermanos, estorba nuestra comunión y entonces frena la eficacia que puede tener, impide la eficacia que puede tener nuestra oración. Pero la oración del justo puede mucho, dice el Señor, y es un tremendo poder en aquel que es obediente y en aquel que ha vestido toda la armadura de Dios, viviendo en el temor de Dios y en obediencia. Con toda oración y ruego, dice, con acciones de gracias, con súplicas por todos los santos. Hasta aquí voy a ir hoy, hermanos. Por todos los santos. Solemos decir, hermanos, oremos unos por otros. Necesitamos eso, hermanos. Necesitamos. Yo les agradezco a los hermanos que me suelen contar, me suelen decir, sí, nosotros oramos por vos, hermanos, oramos por vos en casa. ¿Sí? Yo siempre estoy orando por vos, pastor, me dicen, ¿verdad? Sí, gracias, porque no saben lo débil y lo flaco, así como se me ve, ¿verdad? O más que lo que se me ve, ¿verdad? Que soy, hermanos, no tengo fuerzas, solamente la gracia de Dios conmigo es la que permite sostenerme en la batalla. Oremos unos por otros, hermanos. Súplica, toda oración y ruego y súplica por los hermanos. Cada uno de los hermanos necesita de tu oración, hermanos, porque así diseñó Dios. El Señor quiere que nos ocupemos unos por otros, que nos sostengamos unos a otros, con toda oración y ruego y súplica por todos los santos. Hasta aquí nuestra
nuestra reflexión, nuestro compartir hoy, hermanos. Y vamos a terminar una vez más en oración. Padre nuestro, gracias te damos por tu preciosa palabra, palabras bellas, palabras de vida, Señor. Queremos afirmarnos en ellas, no en nuestras convicciones humanas, no en tradiciones de hombres, no en lo que siempre se hizo, Señor, sino en lo que mandaste hacer. Que podamos tener la valentía, el coraje de someter todo a la luz de tu palabra para amar la verdad y por amor a esta verdad, Señor, sostenernos en todo esto que proveíste para que podamos pelear tus batallas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.